Bueno, hoy día Lampadia, que tiene este portal lampadia.com, muy interesante, con una serie de opiniones, análisis acerca de los distintos temas nacionales, etcétera, pues ha publicado un artículo muy crítico acerca del programa Jali Warma y en general de los programas asistencialistas, pero en particular del programa Jali Warma, que como sabemos está en el debate nacional en este momento. Hemos invitado entonces a Pablo Bustamante, director de Lampadia, para hablar de este tema. Pablo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Comencemos antes con una declaración de la cual en Lampadia también se han ocupado ustedes. Hoy día el presidente Humala ha vuelto a decir que el crecimiento no es lo importante, sino la redistribución o algo parecido. Escuchemos qué fue lo que dijo. La política del Estado siempre se ha mantenido atenta, concentrada en el norte, que es en un norte, un objetivo que es construcción de infraestructura por un lado, crecimiento económico por otro lado, pero lo fundamental es la política social, ¿no? La posibilidad de distribuir y distribuir bien esta riqueza en el país. Y para nosotros, más importante que el crecimiento económico es la redistribución, la política social. Bueno, ha dicho que el norte es el crecimiento, la infraestructura, pero más importante que el crecimiento es la redistribución. ¿Qué comentario te merece esta frase? Bueno, mira, yo creo que hay que agarrar este tema en perspectiva. El presidente viene mejorando paulatinamente en sus declaraciones y en su entendimiento de lo que es la economía, la importancia del sector minero. Acá muestra todavía rezagos, ¿no?, de esta confusión que trae de la campaña larga de años, ¿no?, oponiéndose al modelo económico, etcétera. Y evidentemente relativiza lo que no hay que relativizar, ¿no? Porque del cuero salen las correas. Evidentemente, lo que uno busca en una sociedad es el bienestar de la población. El bienestar se produce con cosas como educación, cultura, derechos humanos, salud, ¿no es cierto? Pero para lograr eso, el único camino que hay es el crecimiento económico, ¿no? Sí, pues. Entonces, el crecimiento económico es el medio fundamental para lograr el bienestar general. Entonces uno tiene que ensalzarlo, promoverlo, explicarle a la gente, porque en el Perú nosotros hemos sufrido desde décadas atrás una lluvia ácida en contra de la inversión privada y del crecimiento, que ha malogrado mentes brillantes, ¿no? Entonces hoy día un líder presidencial tiene que decirnos a los peruanos las cosas como son. Y además lo que ha reducido la pobreza de la manera tan acelerada como se ha reducido en el Perú ha sido principalmente el crecimiento, muchísimo más que los programas sociales, que no han aportado muy poco, ¿no? Claro, según los cálculos, el 75% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento de la economía y solo 25% se debería a los programas sociales, ¿no? Por otro lado, si tú ves el empleo, el 90% del empleo está en el sector privado. El 90% de los ingresos del Estado viene del sector privado. El 90% de la inversión prácticamente viene del sector privado. Entonces, si tú no promueves el sector privado, si tú no le explicas a los alcaldes, a los regidores, a los comuneros, a la población en general, cómo son estas cosas, vamos a seguir confundidos y ser víctimas, digamos, de gente que manipula por intereses políticos y que está contra el proceso de desarrollo del Perú. Bueno, el programa insignia, digamos, del gobierno de Jali Warma, precisamente en términos de redistribución, en términos asistenciales, y está siendo este programa objeto de mucha crítica por los casos de intoxicaciones y de afectaciones que hay en niños. El presidente Humala hoy día sí defendió, porque ayer evadió un poco el tema, pero hoy día sí defendió este programa. Esto fue lo que dijo. Jali Warma es un programa indispensable, clave para nuestros niños, nuestras niñas, y cuya finalidad es darle una buena alimentación para que puedan tener un buen rendimiento en sus estudios. Jali Warma en sus 7 meses de vida ha logrado hoy día llevar alimentos todos los días a 2.6 millones, ¿no? 2.600.000 niños y niñas a nivel nacional. Comunidades donde nunca había este programa, pero aún así, para nosotros una denuncia, una queja de un niño o de una niña es importante. Y lo que hemos tenido son aproximadamente 10 a 13
denuncias, casos sólidos. El resto pueden ser quejas, inclusive de proveedores. Teníamos los antiguos proveedores de otro programa comenzaban también a actuar en esto activamente para tratar de deteriorar la confianza, ¿no? Pero no, lo que hemos tenido son de 10 a 13 casos en los cuales se involucra un universo de 400 niños, de 2.6 millones de niños, porque Jaliwarma, hay que recordar, es un programa de cogestión, donde participan ¿quiénes? No solamente el MIDIS, sino participan los padres de familia, participan los directores de los colegios. Lo que estamos haciendo es la revisión de los procesos. Hemos tomado una serie de medidas como una mayor capacitación de cada recurso humano, cada elemento que funciona en la cadena desde el proveedor hasta la alimentación, la contratación de más laboratorios que nos permitan darle mayor fiscalización a los alimentos, y también hemos tomado la medida de contratar más fiscalizadores. Bien, ustedes en la ANPADIA han, digamos, formulado un cuestionamiento a la organización, a los procedimientos de este programa, ¿no? A ver si nos puedes explicar qué consiste. A la ejecución. Mira, el propio presidente ha planteado ahora lo que fue el objetivo original del programa, que es dar un suplemento alimenticio a los niños para que estén despiertos durante sus clases, para que puedan entender el proceso educativo, porque estén en mejor capacidad de recibir educación. Sin embargo, una buena parte de los niños no recibe oportunamente el alimento correspondiente, lo reciben recién en el recreo como a las 11 de la mañana, cuando deberían haberlo recibido temprano. Tienen problemas con los profesores que tendrían que entrar más temprano, en fin, una serie de complicaciones. Pero tal vez los mayores problemas no vienen por ahí, los mayores problemas vienen porque esto se acelera políticamente, ¿no? Un programa de este volumen, de 2,5 millones o más de niños, ¿no es cierto?, a nivel nacional, lo implantan, ¿no?, aceleradamente, y además se contamina con otros objetivos, como por ejemplo el hecho de estar contra el uso de alimentos industriales, producto de esta absurda norma que sacó el Congreso hace algunos meses, ¿no?, de la llamada ley chatarra. Entonces, de alguna manera, el espíritu anti-comida chatarra se inserta en este programa, y entonces un grupo de burócratas diseñan recetas para distintas zonas del Perú, para alimentos preparados que tienen que ser transportados. Sabemos perfectamente que no hay facilidades para refrigeración ni conservación, y evidentemente el tema de la contaminación se va a producir todo el tiempo. Esta mañana alguien, no sé quién era, declaraba en RPP, por ejemplo, sobre el tema de que cuando mezclas la leche, como son parte de las recetas, con otros alimentos, y lo transportas o lo guardas para su consumo dentro de algún rato, empieza un proceso de descomposición. Entonces se ha apurado algo y se ha contaminado con una cosa politiquera anti-comida chatarra, entre comillas, que ha malogrado la performance del programa. Bueno, pero en realidad, ahora el presidente mencionó que el programa llega a 2.600.000 niños y solamente hay 400 casos de niños afectados. En realidad el cálculo debería ser, es mucho más impactante, porque se reparten 4 millones de raciones diarias, porque en algunos casos se reparten también almuerzos. 4 millones de raciones diarias y durante 7 meses, y sin embargo solamente ha habido 400 niños afectados de alguna manera. Bueno, eso entonces es un 0.0000, es una cantidad infinitesimal, lo que demostraría que el programa en realidad sería muy bueno. Yo no creo que se pueda ver así. La salud de un niño es infinita, para empezar, ¿no? Por otro lado, no había ninguna razón para dar alimentos de almuerzo, ¿no? El programa era un refuerzo para la educación en la mañana, pero después se terminó duplicando, con más complicaciones de preparación de alimentos frescos y perecibles. Entonces, hay muchas otras denuncias que ni siquiera se han procesado. Otras cosas que han sucedido, por ejemplo, por el apuro del programa, es el rechazo de los niños para consumir una serie de alimentos de estos preparados en diferentes zonas del país. O sea, el programa tiene una serie de resistencias y debilidades. Yo lo que creo y lo que hemos de alguna manera planteado es que está bien hacer apoyo a la pobreza, está bien hacer asistencialismo cuando es necesario, pero hay que hacerlo bien. No se pueden malograr estos programas
por hacerlos, ¿no? Por generar fotos que generen, digamos, producto de impactos de corto plazo relativamente positivas. Y así se van malogrando los programas sociales. Míralo en lo que ha devenido el vaso de leche, un desperdicio de casi la mitad de los recursos. Mira, Juntos se estableció para 4 años, hoy día le han retirado el límite. Y el presidente esta mañana en su entrevista nos decía que ellos están pensando en acompañar algo así como el ciclo biológico de los ciudadanos, o sea, apoyarlos en su pobreza, que supuestamente se mantendría, ¿no es cierto?, desde que nacen, desde que son niños, estudiantes, trabajadores, hasta que se jubilan de viejitos. Entonces estamos preparándonos para un Estado que mantenga en la pobreza a millones de peruanos. ¿Es eso lo que queremos? En lugar de apoyar cosas como Sierra Productiva, un programa productivo que saca a los más pobres de la sierra rural de la pobreza en periodos de 3 o 4 meses con una inversión de una sola vez de 1.000 o 2.000 soles como máximo. De acuerdo. Ningún gobierno peruano ha querido apoyar ese programa. Me están pidiendo una pausa, ¿no? Vamos a subir una pausa y regresamos. Tu carro vale mucho. Asegúralo con el nuevo seguro vehicular a tu medida de RIMAC. Un seguro que te permite elegir contra qué riesgos protegerte y hasta qué monto. Tú decides cuánto pagar. RIMAC Seguros. ¿Cuánto tiempo he soñado en construirte esta casa? Te imaginaba mirando el jardín por la ventana, leyendo tus libros, durmiendo la siesta. Y hoy, por fin puedo decirte bienvenida a nuestro lugar en el mundo. Dentro de cada afiliado hay una meta por alcanzar y para lograrlo está Profuturo. Y hoy te damos la bienvenida a nuestra gran familia de más de 1.800.000 afiliados. Profuturo, la AFP del Grupo Scotiabank. Donde unos ven tierra, otros ven el cielo. Donde unos ven un cartel, otros ven una puesta de sol. Donde unos ven un boom, nosotros vemos un país creciendo. Rich Müller, constructora inmobiliaria. Para los que no sueñan, hacen. Presentamos el acto de hacer pagos en cualquier celular. Una vez afiliado, llama gratis al asterisco 595 numeral desde tu celular. Ingresa la opción Pagos y elige el pago que vayas a realizar. Bueno, efectivamente este es el titular del artículo de la Amparia publicado hoy día, asistencialismo en el banquillo de los acusados. Ahora, la ministra Mónica Rubio, la ministra de Inclusión y Desarrollo Social, ha admitido que hay un problema con los proveedores, los nuevos proveedores, aparentemente pequeños, digamos, que abastecen raciones ya preparadas, ¿no es cierto?, que tienen que transportar y todo lo demás. Y claro, esas son las cosas que eventualmente se malogran. Entonces se está hablando de sustituir eso por la entrega de alimentos perecibles y eventualmente, según entiendo, no lo sé claramente, que ya en el mismo colegio se preparen las cosas, que las madres de familia preparen, ¿no? Ese tipo de cambio, por ejemplo, sería... Por supuesto. Yo creo que no se puede echar la culpa pues a los pequeños proveedores. Al proveedor lo han calificado para que haga preparados, ¿no?, con recetas preestablecidas en el ministerio, en Lima, sí, ¿no? Y eso tiene que ser transportado. No hay manera de que llegue en buenas condiciones. Sabemos, por ejemplo, en la sierra, la radiación solar que hay, el calor que hay durante el día. No hay manera que llegue bien, ¿no? Entonces, no se puede... De todos modos, repito, en realidad la incidencia es mínima, ¿no?, comparando con el hecho, si consideramos que hay 4 millones de raciones diarias. Claro, por supuesto, cualquier niño afectado ya es, como tú dices tú, un caso infinito, pero... digamos, tampoco puede ser todo absolutamente perfecto, es imposible, la no falla absoluta es imposible. No, claro, bueno, cuántas cosas no sabemos, pues pequeñas fallas ni siquiera se reportan, ¿no? O sea, las fallas que no llegan a nivel de escándalo no se llegan a conocer. No sabemos en verdad el tema de calidad cómo está, pero es un programa que está preparado para fallar.
no se pueden hacer cosas que están preparadas para fallar. Hay que hacer programas a prueba de fallas. Entonces, por ejemplo, no se puede estar contra el uso de alimentos industriales, ¿no es cierto?, que tienen condiciones de seguridad y de nutrición tan buenas como los alimentos preparados, sí, pues, y no tendrían los problemas de transporte. Entonces, no se puede hacer politiquería, ¿no?, y no se puede tener varios objetivos al mismo tiempo, como ha sido este caso. Y no se puede, el problema es cómo se van distorsionando estas cosas después en el tiempo. Te decía hace un rato que en el caso de Juntos, por ejemplo, que empezó para hacer un programa de 4 años, ya se ha quitado el límite. Sí, pues ahora, el presidente ahora nos habla... Hasta 19 años, es ahora hasta 19 años. Bueno, pero imagínate, claro, sí, el presidente ahora nos habla del ciclo biológico de los ciudadanos, o sea, desde que nacen hasta la beca, hasta la, ¿cómo se llama?, la pensión 65. Eso no puede ser el objetivo de las políticas sociales del gobierno, ¿no es cierto? Las políticas sociales del gobierno tienen que ser generar bienestar, generar empleo, generar ciudadanos dignos y no limosneros, claro, ¿no? Entonces yo creo que la orientación de los programas, ¿no es cierto?, está mal. Debieran ser puentes hacia programas productivos que permitan la autosostenibilidad de las familias y que tengan sobre todo dignidad, ¿no? Porque una familia que recibe una propina, ya sea de un tipo u otro, no se siente muy contenta. Y esto nos lleva rápidamente al tema de Conga, que también fue mencionado hoy día por el presidente, insistiendo en la tesis de que al gobierno ya no le queda nada por hacer porque ya dio los permisos y que todo está en manos de la empresa. Pero precisamente una cosa que sí podría hacer el gobierno es difundir, por ejemplo, sierra productiva en el campo, que eso ayudaría muchísimo a crear un ambiente completamente diferente que favorecería la inversión de todo tipo, incluyendo la minera. Por supuesto, y además ha habido un ejemplo en Cajamarca, ¿no?, en Bambamarca, muy positivo, ¿no?, porque es un programa que permite a las familias incorporarse, digamos, a mediados del siglo XX. Traer sus vidas desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX, con técnicas sencillas, amaestradas, de bajo costo, ¿no? Y que sobre todo les produce, tal vez lo más importante de todo, es autoestima, ¿no? La gente que accede a los programas de sierra productiva, como tú has visto en varias ocasiones, se siente feliz, se siente realizada, se siente optimista del futuro, se convierten en ciudadanos sanos. Pero además la introducción de sierra productiva en Bambamarca ha producido un cambio político, ¿no? En la elección de las nuevas rondas de la Federación Provincial de Rondas Campesinas ha ganado otra línea, la línea precisamente de los que están interesados en el progreso propio a través de sierra productiva. De los programas productivos, ¿no es cierto? Justamente claro, la búsqueda de la autorrealización de los ciudadanos y sí, no digamos, convertir a los ciudadanos en masas de limosneros. Eso entonces había pues que generalizar esto pues en esa... No, es que es increíble, ¿no? El mismo error de Toledo, de García, lo está cometiendo Humala, ¿no? Han hecho un programa de riego mayor, ¿no es cierto?, con un presupuesto millonario, ¿no? Que ya se sabe que no ha funcionado nunca porque las familias que no están conectadas al mercado, que no están conectadas a la modernidad, no logran ubicarse en esos procesos. Ellos necesitan un programa de corte familiar, como lo ha aprobado Sierra Productiva con más de 60.000 familias. Entonces, si hubieran hecho programas de riego menor, riego familiar, que es lo que ha aprobado Sierra Productiva, ¿no?, y hubiera sido de mucho más impacto. Para empezar, se acumula más agua, ¿no es cierto?, tiene más impacto en más familias, mucho menos costo por familia, pero no se quiere. ¿Por qué razón no se quiere? Por ejemplo, la izquierda reclama y acusa a neoliberales, economicistas, visiones, digamos, de consenso Washington y qué sé yo, pero también se oponen a un programa productivo como Sierra Productiva. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos interesados hay en que... ¿Cuánto podemos avanzar? ¿No es cierto? Que los pobres sigan siendo pobres. Pues hay muchos intereses en ese sentido. ¿Cuánto podemos avanzar si efectivamente se hace un análisis más racional de todo esto? Bien, Pablo Bustamante, director de la Amparia, muchas gracias por su participación en la hora L. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Raúl Saldías de la Sociedad Nacional de Industrias. Vamos a hablar de la importación subvaluada de las prendas chinas y el tema de las aduanas.